Buenas tardes. Bueno, primero pues muchísimas gracias a ID Foro y a Donna Ruiz por esta cordial invitación, muy generosa pues para que nosotros podamos conversar sobre lo que estamos haciendo en materia de transformación digital desde la CAF y en particular sobre estos temas relacionados con identidad digital. Yo no estoy seguro si mi presentación va a salir o si tengo que escuchar esto. Sí, gracias. Bien, la discusión que les propongo para cerrar la tarde de hoy, porque tengo entendido que esta es la última conferencia, entonces antes de que se duerman o huyan, quiero como mostrarles de qué se perdería si ese es el caso. Lo primero que de lo que quiero hablar es cuál es la motivación del tema que me trae hoy, es que queremos enfocar un poquito los desarrollos en materia de identidad digital hacia el tema de la infraestructura pública digital. El segundo tema, ¿qué es lo que nos motiva y por qué queremos dirigirnos desde CAF hacia allá? Segundo, ¿cómo son estas tendencias en materia de digitalización? Por ejemplo, de cosas un poco más básicas como el registro civil y de ahí para allá hacia la identidad de infraestructura pública, y como cuál es nuestro portafolio desde la CAF para poder suministrar soluciones a los diferentes desafíos que hay allí, ¿no? Primero les quiero dar un poquito de contexto, qué es lo que nosotros hacemos. Yo trabajo para la Dirección de Transformación Digital y Servicios al Ciudadano de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Nosotros, yo estoy basado en Bogotá, pero los diferentes especialistas están basados en diferentes países. Por ejemplo, tenemos un área de conectividad e inclusión digital que básicamente lo que busca es llevar la infraestructura dura en materia de digitalización, o sea, todo el tema de internet, conexión satelital, fibra óptica, etcétera. El especialista que lidera, digamos, esos temas hay uno que está en Panamá, otro que está en Montevideo. Nosotros tenemos otra línea en materia de innovación y modernización digital de los estados. Yo manejo los temas que tienen que ver con infraestructura pública digital, ciberseguridad y algo de integridad. Yo estoy, como les digo, basado en Bogotá. También hay una línea muy compleja en materia de inteligencia artificial. Mi colega que lidera los temas está basado en México. Adicionalmente nosotros tenemos una práctica en digitalización de los diferentes sectores económicos. Y un poco de aplicación y territorialización de estos elementos que tienen que ver con innovación y con conectividad. Ahí, por ejemplo, tenemos temas de ciudades inteligentes. El especialista que se encarga de eso está basado en Chile, y hay otra parte del equipo que está en Caracas y en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, básicamente estamos distribuidos por toda la región y básicamente estos son como los elementos o las diferentes líneas del portafolio que desde transformación digital nosotros estamos liderando, y dentro de lo que se incluye esto que tiene que ver con identidad digital. Entonces, ¿cuál es la motivación y por qué nosotros estamos trabajando en esto? Quiero llamar la atención sobre un problema del que creo que nadie habla o no se habla lo suficiente o no se aborda con el dramatismo que esto debería, y es que si ustedes miran atentamente a esta gráfica, el crecimiento en América Latina durante los últimos años, casi que durante los últimos 7, 8 años, es menor que el crecimiento que tuvo durante la crisis de la deuda. Toda la región, ¿sí? Y durante la crisis de la deuda, pues fue una crisis. Había una gran cantidad de desempleo, había una gran cantidad, digamos, de recursos que tenían que destinarse para resolver temas de déficit fiscal y obviamente de reestructuración fiscal y de reestructuración de la deuda, unos grandes problemas de exclusión social. Pero pues hoy en día estamos peor que en la década, que estamos creciendo peor que en esa década llamada la década perdida en los libros de historia económica, y nadie habla de ella. Esto tiene diferentes patrones o diferentes, digamos, problemas subyacentes o síntomas subyacentes. Uno, por ejemplo, es la productividad del trabajo y la productividad, digamos, combinada de factores. Si ustedes miran solamente la sombra azul, lo que estamos viendo es la brecha de productividad con respecto a Estados Unidos, y ahí lo que quiero que vean es que por la misma unidad de factor productivo del trabajo, en América Latina nosotros solo sacamos un poquito más de la mitad de lo que tienen los Estados Unidos, por la misma unidad. O sea, el mismo trabajador produce la mitad, o trabaja las mismas horas y produce la mitad de lo que produciría un americano.
y la productividad relativa, mientras que otras regiones, lo que pasa es que yo no sé por qué no me salieron todos los colores, debe ser que alguien pegó mal el gráfico, pero lo que quiero, el énfasis que quiero hacer aquí es que, por ejemplo, el color amarillo nos muestra la productividad relativa de otros países con respecto a Estados, de otras regiones, perdón, con respecto a Estados Unidos. La naranja, por ejemplo, es el sudeste asiático, que es 4 veces más. Pero América Latina escasamente está por debajo. Entonces, del mismo nivel de productividad. O sea, y esto, lo que quiero que vean, pues, espero si me puedo volver, es que esto no ha crecido desde 1950, desde la posguerra. Entonces, esto es un problema, lo que quiero decir. Esto es un problema y nadie lo aborda como el problema que es. Nosotros queremos abordarlo desde diferentes áreas en América, desde la CAF, pero quiero mostrarles un poco la relación que tiene que ver esto, o que podría esto guardar el tema de digitalización con estos temas de productividad, de crecimiento y de inclusión. Este es el panorama en materia de ciberseguridad. Alguien pues hablaba, creo que el primer expositor hablaba sobre los desafíos que había en materia de ciberseguridad para construir estos ecosistemas de wallet y de identidad. Pero dense cuenta que América Latina es bastante dispareja en materia de vulnerabilidad, digamos, a los ataques, y esto se mide a través del índice global de ciberseguridad. Este es el último corte del año 2024, y los colores más oscuros o más azules oscuros, pues el índice está mejor, que es por ejemplo el caso de Brasil, y los índices más verdes, como Colombia, México, Centroamérica, Argentina, somos como los más vulnerables. Los azules claros pues están como en un escenario intermedio, pero la disparidad, digamos, en materia de ciberseguridad es grave, y esto es importante porque la protección de los activos digitales al final influye en la generación de otras actividades económicas y de los activos en esas otras actividades económicas. Pensemos en los sistemas financieros, pensemos en las infraestructuras críticas como la provisión de servicios públicos domiciliarios, pensemos en la recaudación de los impuestos, y ahí, digamos, hay unas vulnerabilidades complejas que nosotros, como yo pongo acá, realmente esta sí se me fue a mí en inglés, pero como yo pongo acá, nosotros pareciera que no aprendimos de la crisis del COVID y no estamos en capacidad de resistir un embate digamos, de una calidad tan catastrófica como lo que ya pasó durante el COVID, a pesar de la digitalización, lo que quiero decir. Después del COVID viene una gran fuerza en materia de digitalización, de virtualización de la vida laboral, de facilitación de ciertas interacciones entre los seres humanos, entre los ciudadanos, pero asimismo no crece la ciberseguridad, o sea, es súper dispareja en la región, y eso es un problema. Sin embargo, estos ecosistemas multilaterales, como estaba señalando ahorita Gertrudis, sí han manifestado pues algún interés en este problema, ¿no? La conferencia ministerial de la ELAC estuvo hablando del proceso de crecimiento, de la necesidad de crecimiento, de la necesidad de la transformación digital, en el crecimiento, de la necesidad de la inclusión. Hay una visión, digamos, regional alrededor de estos temas en materia de soberanía digital, en materia de inclusión digital, pero no hay, digamos, unas acciones un poquito más concretas y sostenidas, y en gran parte esto se debe a los problemas que nosotros tenemos en materia de innovación y de coordinación. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es con lo que voy a desarrollar, digamos, la siguiente parte de la exposición. Levanten la mano a las personas que aquí vieron la película Oppenheimer. Por favor, levántenla para que yo los pueda ver, como ahí tienen que levantarla bien. Bueno, más o menos la mitad del auditorio, y la otra mitad les recomiendo que la vean. De las personas que la vieron, levanten la mano las personas que han sido o son funcionarios públicos. Bueno, hay una proporción interesante. Entonces, estas personas que levantaron la mano, quiero que hagan un experimento mental, y es el siguiente: vuelvan a ver la película, pero ahora cojan el manual de adquisiciones y de procura de su entidad y pregúntense si con ese manual usted hace lo que hizo Oppenheimer en la película, ¿sí? Y esta pregunta no es frívola, porque cuando ustedes, aquellos que la hayan visto, entonces cuando el señor iba a contratar gente, iba y la contrataba. Vamos a armar el equipo, entonces armaba el equipo, ¿no?
Luego se fue allá a Los Álamos. No, yo necesito que me hagan una ciudad acá. Se la hacían, ¿no? Le hicieron el municipio. Háganle el municipio aquí a este señor. No, yo necesito que me hagan un laboratorio. Le hacían el laboratorio. Tome el laboratorio. No, yo necesito comprar un año, necesito comprar plutonio. Tome, compre plutonio, compre un año. Y empezó a avanzar así, ¿no? O sea, ¿por qué hablo del contexto de guerra? Porque, por esto, que es lo que les mostré acá. El fenómeno del bajo crecimiento y el fenómeno tan crítico en materia de inclusión económica, que es parecido, digamos, a los síntomas de guerra. Estos señores, este señor era capaz de desarrollar todo eso, que hagamos por un momento abstracción de pues, las consideraciones éticas que uno podría tener sobre la bomba. Imaginemos que es una bomba de la vida, ¿no? Entonces, lo que genera es vida, no sé. Pero la consideración es sobre el medio, es decir, sobre cómo yo llegué a sacar ese proyecto adelante. Entonces, si eso le hubiera pasado a alguna de las entidades en las que ustedes han trabajado o trabajan para hacer ese proyecto, con el manual de procura que tienen, pregúntense si sacan el proyecto. No lo sacan, ¿no? O sea, si eso hubiera pasado en América Latina en esa época, pues vamos a comprar plutonio. No, pero toca regular el plutonio, porque no, tenemos que mirar en una ley que nos diga qué hacemos. No, bueno, pero entonces vamos a contratar la gente. No, pero si vamos a contratar la gente, entonces nos toca hacer un proceso, no sé qué, hagamos una convocatoria. ¿Quién va a ser el jurado evaluador de estos científicos? ¿Cómo vamos a hacer para contratarlos? No, pero es que él no quiere irse de su ciudad hacia Los Álamos. No, pero sí, pues empieza uno. Esos problemas son unos problemas que aparecen, digamos, las grandes trámites aparecen ahí documentados en estos manuales de procura o de compra pública, de contratación pública. Eso refleja o captura muchísimo, ¿no? Las dificultades que nosotros mismos nos ponemos para poder sacar algunas innovaciones adelante. Y este es el momento de sacar innovaciones que permitan romper un poco con ese círculo vicioso del bajo crecimiento y alinearse un poquito con las tendencias en materia de digitalización, que es lo que yo quiero que miremos acá. Para nosotros, para poder presentar este tema de identidad digital en los diferentes países, me salgo un poquito como de la manera en que algunos de los expositores anteriores, los colegas lo hicieron muy bien, muy claros, presentaban el tema, por ejemplo, de la billetera, ¿no? Y de la identificación y de los mecanismos de autenticación. Nosotros como lo presentamos es que para poder formular esa distinción que hay entre una persona que usted pueda individualizar entre un conjunto de ciudadanos, usted lo que necesita hacer es poder capturar las transacciones que esa persona ha hecho a lo largo de su vida. Es decir, la primera transacción o el primer vínculo que uno tiene es pues con su mamá o con sus papás, ¿no? Creo que esta anécdota yo la conté en la conferencia pasada, pero por si acaso la repito para hacer más claro ese punto sobre la identidad, que es bien importante. Y es, pues yo soy papá de una niña, ya tiene en este momento 6 años, pero el día que nació, entonces nosotros tenemos en Colombia un servicio que hace que los notarios envían a su personal a la clínica donde nace el niño y allí se suscribe el registro civil del niño, ¿sí? Y lo que va a hacer es un número de identificación a lo largo de su vida. Entonces llegó una señora, entonces toma, digamos, ahí unas huellas, los piececitos, saca el documento, se llena a mano, entonces me dice: señor, firme. Entonces yo firmé. ¿No quieres el papá? Firme. Y ya, se iba a ir. Entonces yo le dije: señora, pero ¿por qué se va? O sea, con este discurso también feminista de que no, las mujeres iguales a los hombres, no sé qué. Entonces yo le dije: señora, ¿y por qué la mamá no firma? Porque usted se va y me hace firmar a mí y ella no. Entonces la señora se devuelve, muy delicadamente me dice: señor, porque es que la maternidad es un hecho, la paternidad se presume, por eso usted me tiene que firmar. Usted se presume padre suya, pero no más, ¿no? Queda uno, ¿no? ¿Ya qué voy con esto? Esos temas de identidad justamente parten
como de esas primeras relaciones, de esas primeras transacciones. La primera transacción de mi hija, pues prácticamente con su mamá, que es un hecho, pero tiene que documentar la paternidad, que es la que se presume. Si yo me presumo padre de mi hija, pues yo tengo que documentarla, y ahí se captura. Pero luego esta niña, pues entra al jardín infantil y entra al colegio, y es el colegio el que entonces tiene que certificar que ella está ahí. Esa es otra transacción. Luego esta niña, ¿no? Entonces va a ir seguramente a la universidad, y será la universidad si estudia, ¿no? Esta generación no sabe si van a estudiar o quiere ser tiktokers, y esta generación como la mía, ni idea, ¿no? Si quiere ser, no sé, astronauta. Entonces, no sé si terminará su Instituto de Educación Superior también validando que ella pasó por ahí, y así sucesivamente. Es una gran cantidad de transacciones. A mí la CAF es la que me dice, o sea, la que va a certificar que yo trabajo en la CAF. Es la universidad donde yo estudié la que certifica que yo tuve una formación profesional. Cuando yo fui funcionario público, pues es la entidad la que certifica eso. O sea, la vida suya transita por una gran cantidad de transacciones que se tienen que ir documentando una por una, ¿sí? Y ese es lo que construye, digamos, su individualización y su reputación, ¿no? Entonces, esa suma de asuntos bilaterales es lo que tiene que construir hoy en día la identidad, que es el quién soy, ¿sí? Pero ese quién soy no puede existir solo en el ecosistema, tiene que existir con lo que yo hago, que son las famosas transacciones digitales. Entonces la transacción digital no es solamente meterse por Amazon a comprarse un vestido, sino que la transacción digital implica pues todo lo que usted hace a lo largo de su vida y cómo interactúa con terceros, qué activos tiene o en dónde se educó o en dónde trabajó, con quién trabajó, y eso va construyendo su individualización que le permite luego acreditar una cantidad de cosas que el mercado le exige. Esas transacciones digitales del que hago es parte importante no solamente del tema de infraestructura pública digital, sino de lo que le da sentido, lo que da vida a la identidad digital. Y en gran medida es importante para temas de productividad, pues qué es lo que yo poseo, cuáles son los activos digitales y qué transacciones económicas yo tengo que hacer dentro del mercado. Ahora bien, la identidad es un punto de partida interesante para poder generar, digamos, ese crecimiento del mercado digital y de la inclusión digital, digamos, de alguna manera ayudarle a América Latina a ser un poquito más productiva. Aquí simplemente quiero entrar con esta gráfica, es un poco compleja de leer, pero lo que quiero que observen es que en este punto que yo tengo por acá es esta cifra, y es que en 2008 la penetración, digamos, bancaria en la India era menor del 20%, y estos señores en menos de 10 años lograron una penetración bancaria de hasta casi el 80%, pero esa penetración bancaria, de acuerdo con las observaciones y la evidencia disponible, tomaría en condiciones normales 47 años, pero ellos lo hicieron en 9. Pues ya tienen las condiciones para ubicarse en una ruta de crecimiento más cerca a esta curva que aparece, a esta asíntota que ustedes ven acá, ¿sí? Si ustedes miran las estadísticas hoy en día, aunque el GDP per cápita de la India es de más o menos, no sé, creo que $1,000 o $2,000, en paridad de poder adquisitivo ellos pueden estar cerca de los 10,000. Pero es gracias a el gran medino, quiere decir que una cosa causa la otra, pero si hay una correlación importante con la bancarización de las personas, y esto implica también facilitar la infraestructura que les permite identificarse para poder, digamos, hacer parte de ese mundo, de ese mercado y de la adquisición, digamos, de bienes y servicios, ¿sí? Entonces ahí hay, digamos, un pilar, digamos, bastante importante. Entonces, ¿cómo nosotros abordamos el tema? Pues que la identidad digital debe existir no solamente por sí misma, sino como parte integrante de un paquete que se llama infraestructura pública digital, donde existe también la facilidad de interoperabilidad de datos y donde existe la facilidad también de los pagos digitales a través de pistas o de plataformas uniformes. La interoperabilidad es importante, no sé si, digamos, algunos de ustedes sean activos en redes, pero hace como 3 meses se hizo viral en Colombia un video de un pasajero, que lo estaba comentando ahorita al almuerzo, de un pasajero de avión en Colombia, digamos, en Colombia ya existe la posibilidad de que usted tenga su cédula de ciudadanía digital.
Entonces este señor, ¿no?, se fue al aeropuerto a tomar un vuelo además interno, ¿no? O sea, usted solamente no tiene que presentar pasaporte, sino su cédula de ciudadanía, y él presentó su cédula digital. Se montó, no sé quién, regulador, ¿no?, o loco de la aerolínea o de la autoridad regulatoria en Colombia, se da cuenta del tema y al señor lo bajaron. Le dijeron, pero presénteme su cédula física. Que pero no la tenía, le dijeron, no, pues es que solamente tengo la digital. No, entonces si no la tiene física, me hace el favor, se baja, y lo bajaron. Y el video que aparece viral, el tipo lo están bajando casi que por la fuerza, porque no tenía la cédula física, ¿sí? Ese es un tema, digamos, de interoperabilidad. Mientras que no existan, aquí alguien mostraba este tema, digamos, de los brokers para poder validar, digamos, o verificar la identidad de las personas. Ellos lo que facilitan en gran medida es esta plataforma de interoperabilidad para que las personas puedan verificar que son quienes dicen ser, ¿sí? Y esa plataforma en Colombia y en América Latina es bastante complicada, bastante difícil, digamos, de hacer uniforme, y de que una vez se vuelva uniforme sea capaz de permear los diferentes ecosistemas en donde usted tiene que ir individualizándose. Entonces ahí es donde nosotros también creemos que la identidad pues cobra sentido, y una vez usted ya lo pueda interoperar, pues es mucho más fácil hacer pagos digitales a través de mecanismos un poquito más seguros y confiables, ¿no? Entonces, dada esa problemática, pues ¿cuál es como nuestro portafolio? Nosotros hemos estado empezando a desarrollar en materia de identidad pues algunos documentos de política. Primero, creemos que el tema del registro civil digital debe empezar a abordarse con más fuerza en América Latina para poder dar estos avances en materia de identidad digital. Aquí espero que si quieren escanear este QR, yo rezo al Señor que esto funcione, porque me costó un montón hacerlo. Ahí aparece, digamos, en nuestra CIOteca como el primer documento de política que sacamos sobre eso, ¿no?, sobre el papel del registro civil digital, que es como esa primera transacción que usted tiene con el mundo cuando nace, ¿sí?, para empezar a identificarse y lo que le va a marcar el resto de su vida, el resto de transacciones que vaya a hacer. Hay un documento de política sobre identidad digital autosoberana y estamos sacando, todavía no ha salido por temas burocráticos a los que yo también me tengo que enfrentar, una guía para la adopción de ya un mecanismo un poquito más híbrido que combine la identidad, digamos, centralizada con mecanismos de autenticación descentralizados. ¿Cómo creemos que podemos adaptar, digamos, estos estándares, ¿no? Primero, pues, con la infraestructura en materia de identidad y registros, el intercambio, digamos, de datos a partir, digamos, de los diferentes atributos que pueda tener una persona. Paraguay es bastante, creo que es un ejemplo interesante en la región para los servicios de confianza digital. Creo que es la única ley que existe que trata de regular de manera integral los servicios de confianza digital o de confianza electrónica, digamos, que pasan por firmas digitales, que pasan por consentimiento. Esos acuerdos, digamos, de autorización de origen deben existir ya capturados en el mundo virtual, digamos, en el mundo digital, que luego te permite acceder a ciertos servicios, y luego eso es lo que se tipifica a través de pagos digitales. Creemos que esta es una separación un poco más intuitiva de cómo la identidad digital no es un fin en sí mismo, sino que lo que le da sentido es existir en un entorno en donde otro tipo de transacciones que pasan por ese intercambio de datos, por los servicios de confianza, de consentimiento, por el acceso, digamos, a otro tipo de servicios que no solamente son servicios digitales de gobierno o trámites, sino también los que puede proveer un privado, ¿no?, hasta un domiciliario no sé, aquí creo que no existe Rappi, pero pues en Colombia existe un servicio de domicilios Rappi, por ejemplo, que te ayuda, ¿no?, que gracias a la identificación digital pues tú lo puedes tener como con mayor versatilidad, los diferentes pagos. Esta es la manera como nosotros entendemos el sentido que cobra la identidad digital en el mercado en América Latina. Y yo sé que me queda solamente
ya 0 segundos, pero les prometo que esta es la última slide antes de que salgan huyendo del auditorio. ¿Cómo nosotros tratamos de posicionar esto? Y aquí como que les doy un poco como de clave de cómo es que funciona este, comillas, negocio de la banca de desarrollo. Parte, digamos, de esta agenda nosotros la posicionamos con estos escenarios de diálogo y con los diferentes papers en materia de conocimiento, como los que les pedí que escanearan con el código QR que tenían. Luego, con base en eso, uno va generando un diálogo con los gobiernos y eso nos permite darle como alguna asistencia técnica en materia de algunas consultorías o algunos proyectos de cooperación. Nosotros, por ejemplo, desde la CAF estuvimos asistiendo a la Registraduría del Estado Civil en Colombia para tratar de aplicar la identidad descentralizada o autosoberana a la identificación de personas de comunidades indígenas. Las comunidades indígenas, digamos, pues algunas comunidades indígenas son itinerantes, entonces, y pues no están cargando una cédula todo el tiempo, pero ellas sí son titulares de ciertos derechos, como reclamar algunos subsidios del Estado, matricular a sus niños en las escuelas públicas. Entonces la mejor manera, por ejemplo, hay una comunidad que se llama los Guayú, que está itinerando entre Colombia y Venezuela por la península de La Guajira. Entonces la única manera es que ellos se autentiquen de manera descentralizada, porque no están cargando una cédula de ciudadanía. Y que nosotros tengamos que la autoridad central tenga un mecanismo de verificación de que efectivamente este es su hijo y que él va a entrar al colegio, o efectivamente usted es quien dice ser y es elegible para un subsidio, por dar un ejemplo muy puntual. Entonces así, digamos, empezamos como a generar esos primeros pilotos a través de esas consultorías de cooperación, y eso ya luego nos permite, si uno quisiera escalar ese tipo de experiencias, pues ya por cooperación no se puede, sino normalmente se hace a través de operaciones de crédito y de financiamiento, pero eso a su vez nosotros no lo dejamos ahí, o aquí no muere el ciclo, sino aquí hay unas lecciones aprendidas sobre cómo se está aplicando la tecnología, cómo se está, digamos, desplegando, para luego volver a generar más conocimiento, más lecciones aprendidas que usted le permita refinar la experiencia y volver a comenzar el ciclo. Así es como funciona, digamos, este esquema y es como lo queremos posicionar en América Latina en materia de identidad digital. Les doy un ejemplo: en El Salvador nosotros sacamos un crédito de facilitación del comercio. La mayor parte, digamos, de ese crédito tiene que ver con unas obras de infraestructura que hay que hacer para los puestos aduaneros, compra de terrenos, construcción de obra, los pasos, digamos, fronterizos, pero tiene digamos, unos esquemas de digitalización, de simplificación de los trámites, de simplificación de las aduanas, que pasan por experiencias, que van a pasar por experiencias de identidad digital, en donde el gobierno salvadoreño pues quiere pues también ser una punta de lanza, digamos, en la región. Entonces eso es lo que nos va a llevar a tener como nuevas lecciones aprendidas, y nos lleva también al luego generar más diálogo, más asistencia, y por lo menos esperamos permear un poquito más la región para tratar como de salir un poco del estancamiento en el que nos encontramos, con el cual abrí la exposición, ¿vale? Muchísimas gracias. Y ya, gracias.